Yes, and what can I do for you? ¡Siempre viva! ¡Live forever! Hola a todos, yo soy Belu. Yo soy Gaby. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Muerte nos sienta bien. Espero que hayan tenido todos una muy buena semana. ¿Cómo estás, Gaby, hoy vos? Muy bien, con calor. No, mentira. Ay, sí. Pero Va, sí. yo entré mucho en calor porque tuve que ir a sacar a los perros temprano. Y volví, es como que nunca me volví a refrescar. Aclimatar. No me aclimate más. A nadie le importa nuestro No. termómetro corporal. Así que vamos a lo que sí importa acá. Hoy les traemos un capítulo en conjunto de nuevo. No es un caso, son muchos. En realidad tampoco son muchos casos, como que vamos a ir variando entre historias de terror, leyendas urbanas, fantasmas, crímenes. No sé, vamos a hacer un capítulo como de historias misteriosas de Buenos Aires. Que todo surgió por esos viajes que hicimos en algún momento y que ahora decíamos que vuelvan porque están muy buenos. Sí, se llama Buenos Aires Misteriosas, son como un tour y te llevan por capital al menos y te van contando historias medio de fantasmas, está muy bueno. Sí, sí. No sé si lo están haciendo ahora, ojalá que sí. Así que ¿te parece que arranquemos? Dale. Buenos Aires es una de las ciudades más eclécticas y hermosas de la región, en mi opinión, del mundo. A mí, Buenos Aires me tiene enamorada, la amo. Sí, a mí O sea, también. no sé si es que nací acá, me crié acá, soy 100% porteña, pero sí. No, yo no nací acá, pero vine y me enamoré. Y ahora como que mi corazón pertenece a dos provincias. Sí, yo, no sé, hay de veces que me aparecen fotos, ponerle el Instagram o en Twitter o donde sea. Buenos Aires como, ay Dios santo, qué lindo que es este lugar. Sí. Una vez había tenido que salir un domingo que llovía y había una niebla terrible. Había tenido que ir a hacer un par de cosas. Tipo domingo 7 de la tarde, no había ni un alma en la calle. Y estábamos volviendo y literalmente paramos el auto porque con la niebla, no sabes lo que era la Plaza de Mayo y la Casa Rosada. Era una cosa tan hermosa que tipo, lloviznando y todo, bajamos a sacarle una foto porque no podíamos creer lo lindo. Y después pasamos por Congreso y paramos también de nuevo porque el Congreso también era una cosa de locos con la niebla y la lluvia. Sí, hay lugares, yo estoy enamorada de los edificios antiguos, que tipo levantás la vista y es hermoso todo. A mí de chiquita me encantaba que me llevaran a pasear y ver las cúpulas de los edificios viejos. No sé por qué estaba fascinada con las cúpulas. Este no es nuestra experiencia viviendo en Capital, sino que... No. O sí. No sé. Esta es nuestra carta de amor Yo a Cava. reconozco que cuando yo llegué en el 2003 a estudiar y tuve que ir a hacer un trámite y el colectivo pasaba por la 9 de julio y cuando vi por primera vez el obelisco hice como... ¡Ah! Pero por dentro, obviamente, muy emocionada estaba, pero bueno. Que es muy lindo todo. Todo Buenos Aires es hermoso. Y bueno. En la identidad visual porteña se entremezclan influencias extranjeras y tradiciones locales que conforman una apasionante mezcla. Matices e influencias de todos los lugares del mundo que se plasman en su arquitectura y que nos sorprenden cuando recorremos las calles porteñas. Y como toda buena ciudad, también está llena de historias, de leyendas y de fantasmas. Y eso es a lo que nos vamos a dedicar hoy. A contarles un conjunto de historias de las misteriosas calles de Buenos Aires. Y les voy a admitir que después de escribir toda esta intro, me di cuenta que algunas historias no eran solo de la ciudad autónoma de Buenos Aires propiamente dicha, pero bueno, no importa. Bueno, nos iremos también a la provincia de Buenos Aires, que también tiene sus cosas. O sea, nos vamos a bellas. quedar dentro de la provincia de Buenos Aires. Sí. En principio en la ciudad, después nos alejamos un par de kilómetros para algunas historias. ¿Te parece que arranque yo? Dale. Dale. Mi primera historia ocurre en la Argentina del 1800, un país que realmente era Argentina a tiempos de amor y venganza. Ay, qué tarada. ¿En serio? O sea, vas a escuchar toda esta historia y era TAP. Pero bueno, en esta Argentina había un apellido que resonaba en todos los libros de historia y conversaciones de la clase alta. El apellido de los Álzaga. Ay. Y Carlos José Guerrero lo sabía muy bien, por lo que consideró que no estaría mal unir en el santo matrimonio a su hija Felicitas con su amigo Martín Gregorio de Álzaga. Con su amigo me suena a 40.000 años él y ella 2. Sí. Justamente había dos inconvenientes con esta unión. Por un lado, la gran diferencia de edad. Felicitas tenía 18 años, mientras que su prometido tenía 50. Ok. Y el otro gran tema es que la chica no quería saber nada con casarse. Y lo más probable, porque
Pero bueno, tampoco pudo hacer nada al respecto porque su padre la obligó y el 2 de junio de 1964 se casaron. La pareja duró 6 años y tuvieron 2 hijos. Y aunque Martín la verdad es que era bueno con ello, Sí. la tragedia lo siguió. El primero en morir fue Félix, el primer hijo de la pareja, cuando tenía 3 años. Fue víctima de la fiebre amarilla. Después, el 1 de marzo de 1970, en menos de 48 horas, la familia perdería a Martín de Álzaga, el marido de Felicitas, Ah, y al pequeño Martín, su segundo hijo, al día siguiente, tan solo minutos de haber nacido. Si no me equivoco, Martín de Álzaga también murió en medio de la epidemia. Por lo que... igual no sé qué edad tenía en ese momento, pero ¿qué? 10 años Y más. 56 años. Ah, no, claro. Pues duraron 6 ellos cuando se casaron. Tenían Ah, es 50. verdad, es verdad. Pensé que tipo tenía un montón. Y que No, también no. pues. Eso hizo que Felicitas a sus 24 años se convirtiera en una viuda joven, preciosa y lo más importante de todo, millonaria. Dueña de miles de hectáreas en la llanura pampeana, se la conocía como la mujer más hermosa de la República. Así que, como se imaginarán, pretendientes no le faltaban. No. Uno de los que estaba dando vueltas era Enrique Ocampo, también integrante de una familia porteña de renombre. De hecho, es el tío abuelo de Victoria Ocampo, la escritora. Ah, mira. Y, vamos a aclarar algo, Enrique no era bello como Gonzalo Heredia en la película de Felicitas. Eso te estaba por decir que justo había algo que tenían en común Atab Sí. y la historia que era en la Gonzalo película era el Heredia. mismo, sí. Y tampoco esta es la historia de amor trágica que van a presentar en Felicitas, en la película. Ah, o sea, en la película, como que si ves la peli, no es la historia tan real. No, Ah, mira. en la película básicamente o sea, te lo hacían creer como que había una historia de amor entre ellos dos que por algo no podían estar. Sí. Pero no. Enrique la visitaba bastante seguido a Felicitas, le llevaba regalos, le daba charla para conquistarle. O sea, básicamente él quería como arrimar el bochín un poco y formalizar como algún tipo de relación porque ella es viuda y millonaria. Claro. Y ella medio que lo tenía frenzoneado y no quería saber nada. Y lo tenía como, ay, sí, Mi gran amigo. mi gran amigo. Claro, quería mantener como una distancia amistosa. Como una mujer regia de mucho dinero, Felicitas amaba el campo. Oh, Viste que siempre, las señoras regias siempre aman el campo. sí. Y los colores crudos y todas esas cosas. Sí, sí. Y tipo, Nude, las mantas mucho a nude. crochet. Sí, mucho nude a crochet Y sus estancias. ponchos y Claro. y pelo con Bucles brushing rulos. y todo. Claro, sí, sí. El lacio brushing. Solía pasar temporadas en su estancia a La Postrera, en el partido de Castelli, donde se criaban ovejas. Tenía además también miles de hectáreas que iban desde el río Salado hasta el actual partido de General Madariaga. También, cuando vas camino a la costa, Mar del Plata por la ruta 2, Sí. a la altura del kilómetro 168, yendo desde Capital a la derecha vas a ver que hay un castillo, de repente que se encuentra dentro de una estancia La Raquel. Ajá. Este castillo es de la familia de Felicitas ahora porque era una de las posesiones que heredó de Álzaga. Ah, mira. Así que cuando vayan, si ven el castillo a la derecha, es el castillo de Felicitas de Herrero. Y si no me equivoco, la misma empresa que hace los tours de Buenos Aires Misteriosa, en una época hacía tour también al castillo. Yo no lo hice, pero lo hacía. Y ahí vive, creo, con el que era como la tataranieta de Felicitas, la bisnieta. Ah, y alguien... O sea, no era como bisnieta o tataranieta, era como la sobrina bisnieta, ponele, porque Mm. ya los hijos se le murieron. Sí, hay gente viviendo ahí. Ah, o sea, mira. sigue en la familia de los Guerreros. Claro. Una tarde, Felicitas estaba paseando con su carruaje en uno de sus campos y sin darse cuenta se alejó bastante de su estancia y en medio del viaje la sorprendió una tormenta y se perdió. Ujú. De pronto, de la nada, salió un jinete potro que la tranquilizó y la acompañó hasta su casa. Se llamaba Samuel Sáenz Valiente, era un joven estanciero y al segundo ahí quedaron los dos como flasheados uno con el otro. Amor a primera vista. En su corcel, de vuelta. En su corcel, cuando sale la luna, aparece el bravo Samuel Sáenz Valiente. Al toque, Felicita dijo, a este lo agarro. Y la pareja anunció su compromiso para el 29 de enero de 1872. A todo muy... Todo, ya. sí. Ya está. A este no lo suelto más, dijo Felicita. La fiesta se iba a hacer en la casa de descanso que los guerreros tenían en Barracas. Iba a ser un evento muy importante al que asistiría toda la alta sociedad, incluido el gobernador de ese momento, Emilio Castro. Ese día, Felicitas había ido al centro a realizar unas compras. Cuando regresó, los invitados ya estaban en la casa. Antes de subir a su habitación a cambiarse, le avisaron que estaba Enrique Ocampo esperándola. Ay, qué Le pesada. dice que quería hablarle en privado. A ella la verdad es que me le dio bastante paja, pero dijo como, bueno, ya está. No le voy a poner una excusa, vamos, me lo saco Sí, encima. sí. Fue a saludar a su prometido y a los invitados, y ahí después se dirigió a la sala donde estaba Ocampo como un poco enojadito. Su amiga Albina
Su amiga se llamaba Albina, no era Albina. Sí, me imagino. Bueno, podría serlo y tal vez por eso le También pusieron a podría ser Albina. Albina, pero no es el caso. Le dijo si quería que la acompañara y Felicitas le dijo, no, ya voy. Pero sus hermanos y su primo no estaban muy convencidos de eso. Entonces, nada, fueron sus hermanos y su primo de María, que de nuevo no es Angelito, atrás de ella a espiarla. Y se quedaron como atrás de una ventana mirando que estuviera todo bien. Ok. Porque además hay que cuidar a Felicitas, chicos. Era la gallina de los huevos de oro para todo. Era el Diego. Era el Diego de esta familia. Felicitas entra, empieza a charlar con Ocampo, empiezan a discutir. Ocampo estaba bastante enojado. La familia desde afuera escucha que Ocampo le preguntaba a Felicitas si se iba a casar con él o con Samuel. Y Felicitas le dijo tipo, amigo, date cuenta. Hola. Estás literalmente en mi fiesta de compromiso. La flasheó Claro, mal. te frenzoneé desde el primer momento. Y ahí Enrique Ocampo sacó un revólver y amenazó que si no se casaba con él, no se iba a casar con nadie. La típica. Bien tóxico. Felicitas intentó escapar de la sala, pero no lo logró. Recibió un tiro en la espalda y cayó desplomada. Su hermano y su primo entraron y acá las versiones de lo que pasó varía un poco. Una dice que Ocampo, después de matar a Felicitas, después de dispararle a Felicitas, se suicidó. Y otra dice que el primo y el hermano lo mataron. Aunque las malas lenguas sinceramente están más del lado de que lo mataron y que el arma en realidad la tienen los descendientes de los guerreros guardados en el castillo que está en la ruta, pero bueno. Ah, mira. Porque aparentemente el cuerpo de Ocampo presentaba más de un orificio de bala. Pero el juez Ángel Carranza dictaminó que el hombre se había suicidado y el caso fue cerrado. Super suicidio. Super suicidio, no importa, es un suicidio poderoso de más de un tiro, no importa. Y a nadie sinceramente le importaba mucho porque acaba de matar a Felicitas, él. Sí. Así que culpable era. No es que ella murió como en un sospechoso episodio que nadie sabe qué pasó. El proyectil que había herido mortalmente a la joven había ingresado por arriba de su omóplato derecho y había afectado la columna y el pulmón. Felicitas agonizó por unas horas y falleció en la madrugada del día siguiente, el 30 de enero. Después fue enterrada en el cementerio de la Recoleta, en la bóveda de la familia Álzaga. Ujú. Que también, dato de color, no sé si tiene algo que ver, pero la bóveda de la familia Álzaga siempre está llena de michis. Ah, Y la iglesia de Felicitas también. también, eso sí, eso los vi. La ironía del destino hizo que su cortejo fúnebre coincidiera en la entrada del cementerio con el de Ocampo, su asesino, que también está en una bóveda cerca en la Recoleta. Está como ahí a la vueltita, un par de metros. Ujú. Carlos José Guerrero y Reisig Felicitas Cueto y Montes de Oca, los padres de Felicitas, quedaron desconsolados y ordenaron la construcción de una iglesia en el lugar donde la habían matado. Ujú. Tardaron 7 años en construirla, pero el 30 de enero de 1879, frente a la Plaza Colombia en Barracas, abrió sus puertas la iglesia de Santa Felicitas. Es hermosa la iglesia de Sí. Santa Felicitas. ¿Fuiste alguna vez? Sí, con Es el Buenos preciosa. Aires misteriosa. ¿Pero entraste? No, nunca entré. Ah, adentro es preciosa. Es chiquita, pero es hermosa. Mirá que yo las iglesias no es una cosa que me encante, pero es hermosa. Pero es re lindo como de afuera y es re lindo, hay una parte que, bueno, también estaba lleno Sí. de gatos. No, muy linda. Sí, Y tendría tenés que una ver. parte que es toda como un campo y hay... Un campo. Tenés toda una parte que es como un jardincito y... muy, muy lindo. Claro, eso, sí. Y dato de color, en esta iglesia no se hacen casamientos, no se hacen bautismos, porque como Felicitas es una mujer que no tuvo mucha suerte en el amor o con sus hijos, se lo consideraba como mal augurio llevar a cabo alguna de estas ceremonias ahí. Sí. Porque mi hermana había averiguado para bautizar a mi sobrina, que se ¿Qué llama llama? Felicitas, y la quería bautizar en la iglesia de Santa Felicitas, y le dijeron que nada, que no hacían nada de eso. En la entrada del templo hay una estatua de Felicitas de un lado, que si no me equivoco está Felicitas con Félix, su hijo de 3 años, y enfrente está la estatua de su esposo Martín. Ujú. No me acuerdo, alguno de los dos es el que tiene al niño, no me acuerdo si es él o ella ahora, pero bueno. Y hay una costumbre que se generó que dice que las jóvenes que quieran casarse tienen que ir a la iglesia de Felicitas y atar un pañuelo blanco a la reja Ah, con razón, sí. y volver al día siguiente. Dicen que si están húmedos significan que Felicitas ha llorado. Ah, También se dice que los vecinos de vez en cuando ven una joven dando vueltas por ahí vestida de época y que se la escucha llorar. es que vendría a ser ella. Que vendría a ser Felicitas, porque ese es el lugar en donde murió. Pero lo del pañuelo es que si ella lo lloró, que eso es buen augurio o no. No sabría decirte. Dicen que si te querés casar, como que vayas y dejes el pañuelo ahí. Vamos a dejar Yo un fui con el pañuelo. Buenos Aires misteriosa y no dejé pañuelo. No, yo tampoco. Y eso que al Buenos Aires misteriosa fui con mi pareja, así que re que- Claro. Ay, a ver los que se quieran casar y nosotros estábamos como, no, Se nos fuimos quedaban para atrás, atrás. como- Pero bueno, esa fue la historia de Felicitas Guerrero. Sí, trágico. Trágico. Las ciudades en general están fundadas bajo historias trágicas. Sí. Bueno, mi turno es una historia que también es medio una especie de leyenda urbana.
que se llama El bebé en el horno. Así arrancamos. Al ser una leyenda urbana no se sabe ni los nombres de los protagonistas ni exactamente dónde vivían, solo que había sucedido en la ciudad de Buenos Aires. Aunque más adelante voy a contar otras versiones que como que se fue expandiendo por otras partes del mundo, así que no se Claro. sabe si comenzó acá esa leyenda. Todas las ciudades tienen su bebé en el horno. Sí, que suele pasar, de que vos contás algo de una leyenda urbana y que después sabés que en otros países también las cuentan, así que no sé quién fue Claro. el primero. Pero a fines de los años 40, una familia adinerada buscaba tener un hijo. Eran muchos los intentos que habían hecho, pero no podían obtener un buen resultado. Luego de un buen tiempo insistiendo, por fin la joven mujer logra quedar embarazada y 9 meses después nace su primer hijo, un niño. La madre primeriza estaba agotada con el cuidado del bebé y entonces la pareja decide contratar a una mujer para que ayude con las tareas, no solo de la casa, sino también con el pequeño. El bebé gozaba de buena salud y mientras este crecía la pareja estaba cada vez más feliz. Y también con la ayuda de su empleada estaban muy contentos porque era como una persona muy atenta, respetuosa y que ayudaba con la crianza de este niño. Los padres vivían para el nene, porque luego de buscarlo tanto, o sea, no se separaban nunca de él. Así que no salían demasiado, se la pasaban en la casa. La historia no aclara en ningún momento si alguno salía a trabajar, si eran adinerados y no necesitaban trabajar, pero lo que sí que cuidaban muchísimo a este bebé, o sea, eran como súper protectores. Claro. Una noche la niñera, empleada en realidad, porque como que Hacía todo. no solamente el cuidado del niño, les propone que salgan un rato, que como pareja necesitaban hacer algo ellos solos. La joven madre no estaba segura porque no se quería despegar de su bebé, o sea, no lo quería dejar solo, pero el marido insistió en que les iba a hacer bien, que ella necesitaba descansar. O sea, que era una buena idea ir, por ejemplo, al cine y luego a cenar. Ella como que no estaba muy convencida, pero como su marido y la niñera insistían en que les iban a hacer bien, dijo que sí, pero que solo al cine, que la cena la iban a tener en su casa. La empleada entonces les dijo que vayan tranquilos, que ella los esperaría con un suculento plato. ¿Qué será? La noche transcurría tranquila, la pareja salió del cine y se dirigió directo a su casa. Llegaron y al ingresar ven como el comedor está iluminado, pero a media luz. La mesa estaba servida y la empleada los esperaba sonriente con la comida lista. La pareja se sentó a esperar la cena, contentos con la atención de esta mujer. La empleada fue hasta la cocina en busca de la cena y al volver traía una bandeja que dejó sobre la mesa. La cena estaba tapada y como un mago descubriendo el final del acto, la empleada quita la tapa de la bandeja y lo que había sobre esto horrorizó a la familia. En la bandeja yacía su pequeño hijo. ¡Ay! O sea, lo tenía que sospechar cuando la historia se llamaba El bebé en el horno. Sí, ¿no? pero la mujer lo había asado al horno y lo acompañó con papas. Ay, por favor, bueno, al menos pensó en una guarnición. Al instante, la madre del niño enmudeció y dicen que nunca más se volvió a escuchar que pronuncie alguna palabra. O sea, no habló nunca Quedó en más en shock. su vida. Sí. El padre, por su parte, dicen algunos que era un militar, eso no se sabe con exactitud, pero entre su ropa tenía un arma e inmediatamente mató a la empleada. O sea, ¿por qué tenía el arma en la ropa si había ido al cine? No sé, Claro. pero bueno. El hecho es que apenas gatilló sobre la empleada, esta se muere. El hombre se da cuenta de todo lo que acaba de pasar y tal vez, no sé, por culpa, por horror, por lo que le pasó al bebé, se suicida en la misma sala. Ay, por favor, la mujer. Tipo, la madre de la criatura. Sí. La leyenda del bebé se difunde mundialmente en los años 60 y cada lugar donde se cuenta tiene como sus variantes. En Australia o en Brasil o en diferentes lugares, la asesina es la misma madre que le sirve a su marido el bebé, ya que era un hijo no querido, supuestamente. Sí. En la Polinesia se encontraron versiones de que el asesino era el hermano mayor a quien habían dejado el cuidado mientras los padres salían. Y la adaptación más insólita es en Estados Unidos, que la mucama era hippie. O sea, ¿qué tenía que ver con...? No sé. Bueno, ya tenemos acá cosas que demuestran que los hippies no eran tan buenas personas. Sí, es verdad, Hay es verdad. capítulos enteros dedicados a Es eso. verdad. La historia es poco creíble, pero bueno, se fue transmitiendo como de boca en boca y más de una familia acomodada o en esa época creo que habrá tenido bastante miedo a la hora de contratar a alguien que cuide a su bebé. Claro. Gracias. Nadie que sepa cocinar. Claro, o sea, por culpa de esta historia.
Así que ahí termina esta pequeña leyenda urbana sobre un niño en un horno. Bueno, ok, quedé como un poco patitiesa, pero... Bueno, la segunda historia que traigo hoy tiene sus comienzos en la década del 1910. María Luisa Aubert Arnaud es estanciera y multimillonaria, obvio. Mucha mujer regia tenés. Sí, sí, es una serie de historias de mujeres regias. María Luisa le encargó a un arquitecto catalán la construcción de un edificio de departamentos para vender. Pero cuando lo terminó le había quedado tan lindo que la señora decidió instalarse ahí con sus sirvientes, su perro y su loro. Ella repartía su tiempo entre esta casa y su estancia en la localidad de Rauch, provincia de Buenos Aires. Tras vivir un año en el lugar, este es un edificio que está en La Boca, Ajá. lo conoce como la Torre del Fantasma. Tras vivir un año en el lugar, la señora y todo el personal que estaba con ella abandonó de manera misteriosa el lugar. Según los vecinos, en el lugar se escuchaban gritos de terror que venían de parte de María Luisa o de alguno de los sirvientes. Por eso se volvió a su campo y nunca más se supo de ella. Al abandonar el lugar, el edificio quedó en manos de una inmobiliaria que dividió en departamentos la estructura, alquiló el sitio a varios inquilinos y nada, lo empezaron a hacer un plata. Sí. El último piso era habitado por una chica que se llamaba Clementina, que a todo esto me parece hermoso el nombre Clementina. Sí. Una pintora que armó su atelier en un lugar que parecía ser el ideal para ello. Clementina era una dama muy linda, alegre y muy querida por todos sus vecinos. La mujer tenía la costumbre de salir por las tardes a tomar un café al bar que estaba enfrente de la casa mientras disfrutaba de un buen libro. El padre de esta joven era un conocido estanciero y ella había venido a Buenos Aires para estudiar historia del arte en la facultad. Pero de repente, el día menos pensado, comenzaron a suceder cosas sin ninguna explicación. Y sin motivo aparente, un día Clementina se arrojó por la torre del edificio, suicidándose. Días antes de su fallecimiento, la pintora había sido entrevistada y fotografiada por Eleonora, una periodista que al momento de revelar las fotografías tomadas de uno de los cuadros, vio que había como unos seres que no estaban ahí cuando fue fotografiado el cuadro, y que parecían como unos duendecitos. Esto le pareció muy raro, y por eso Eleonora tomó cartas en el asunto e inició una investigación. Fue entonces que una vecina le contó la historia de María Luisa, motivo por el cual la periodista decide ir a Rauch a buscarla. Ahí es que empieza a hablar con la mujer y esta le cuenta su verdad. Mientras conversaban, de la nada, María Luisa le preguntó a Eleonora si creía en los duendes. Eleonora la miró como, ¿eh? María Luisa le dijo como, sí, los duendes, ¿crees? Y ahí Eleonora como que se acordó de la foto, del cuadro, y dijo como, sí, ponele. Y la señora Daubert le dijo que los duendes vivían en el edificio con ella y que ayudaban a la servidumbre. Okay. Pero un día uno de estos seres fantásticos quiso propasarse con una de las sirvientas y uno de los empleados que trabajaban ahí lo sacó de la casa a la fuerza. Entonces este duende les lanzó una maldición y desde ese momento la casa se volvió un verdadero infierno. Los duendes tenían la misión de hacerles la vida imposible, asustándolos constantemente y haciendo cosas que ponían en riesgo su vida. Entonces todos estaban asustadísimos y ahí fue que agarraron y se fueron a la mierda. Eleonora no le creyó demasiado su historia y siguió con su vida, dejó la investigación y no volvió más al edificio de La Boca. Pero aunque Eleonora abandona la investigación, la leyenda de la Torre del Fantasma sigue vigente hasta hoy. En la actualidad los vecinos de la zona aseguran escuchar a Clementina recorriendo la torre, o ruidos raros que serían los duendes, y dicen que si se descuida las cosas desaparecen también si estás ahí. Sí, no me gustan las historias de duendes. ¿No te gustan los duendes? A mí en una época me copaban los duendes. No, me dan como... Yo en una época también me había comprado unos que le regalé a mi vieja y después no sé qué pasó con ellos. Tal vez se fueron, pero sí me dan como cositas. Pero yo sí creo y creo que te roban y son medio malos los duendes. Y dicen que pues, para que te las devuelvan tenés que poner como caramelos y cosas así. Un plato lleno de monedas, había escuchado yo. Y que lo que te robaron te lo van a devolver, pero no sé. Sinceramente Sí. nunca me robaron los duendes cosas. Que yo sepa. Mi prima tenían unos en la casa del novio y les ponían golosinas, porque a veces, por ejemplo, Pero, ¿qué tenía? ¿Tipo estatuillas? Claro, O los unas muñequitos, cositas. claro. Sí. Sí, no tenían duendes reales. Efectivamente. Lo dijiste además como re... Sí, mi prima tenía duendes. No, pero pasaba eso de que, por ejemplo, habías dejado las llaves puestas en la puerta y después no estaban, o estabas seguro que habías cerrado la puerta y después ibas y chequeabas y estaba abierta, y esas boludeces que a mí la verdad no me interesan, porque me dan miedo. Así que sigamos adelante. Me parece muy bien. Toma vos las riendas de nuevo con tu segunda historia. Bueno, yo voy a hablar sobre una supuesta maldición Me encanta. de las obras que intentó hacer Vittorio Meano y no las puedo terminar, pues ya sabremos por qué. Ok. Vittorio Meano era un arquitecto turinés de 30 años y en el otoño de 1884 se embarca hacia Buenos Aires por pedido de un colega, que era Francesco Tamburini,
y juntos iban a diseñar y construir el nuevo Teatro Colón. Ah, ok. No sé si se dice bien Meano, pero bueno, yo lo voy a decir así. Ah. Viaja... Sí, se dice Teatro Colón. Meano viajaba con Luigia Franchini, una actriz de variedades en Turín. Ella estaba casada, pero desde que se conocieron con Vittorio, se enamoraron. Por esa razón, cuando él le ofrece el viaje, ella decide dejar todo atrás, su trabajo, su marido, para escapar con su enamorado. Al llegar a Buenos Aires, el arquitecto cambió su apellido a Mehan o algo así, es Me con una Claro. H entre medio, para que no pueda ser, para no ser rastreado en caso de que el marido de su amante venga en busca de ambos. Ok. En 1886, Tamburini le da a este hombre el puesto de gerente en su estudio y años después se convertiría en su socio. En 1890 comenzarían finalmente las obras del teatro. Pero a fin de año, en un 4 de diciembre, Tamburini muere, y al dejar la obra sin terminar, fue Meano quien se hizo cargo de ella. En 1896, Vittorio ganó el concurso para proyectar el nuevo edificio del futuro Congreso de la Nación, que hasta ese momento funcionaba en la calle Balcarce y Victoria, actual Hipólito Yrigoyen, en diagonal a la Casa Rosada. En 1898, Vittorio y Luisa se mudan a una casa en la calle Rodríguez Peña, casi Rivadavia, y allí además montó su propio estudio. En la vivienda se accedía a las habitaciones y salones a través de un vestíbulo que también comunicaba con la cocina y la despensa. Después de un... Para. Sí, ¿Qué sería donde está la FIP ahora? no tengo ni idea, porque no me ubico dónde están. Es un edificio bastante feo, te digo. No sé si lo hizo este señor, pero... Bueno, y la casa de él quedaba en Rodríguez Peña, casi Rivadavia, que esa es la donde no me ubico, en realidad, estaba pensando. Ah, Tenía también un patio con una fuente en el centro, se ingresaba al estudio donde trabajaban 15 colaboradores entre arquitectos, ingenieros, diseñadores y fotógrafos. En ese lugar, Meano guardaba celosamente los planos originales del futuro Palacio Legislativo. La parte superior de la vivienda estaba destinada a la servidumbre, o sea, 2 camareros, guardarropas, cocinero, cochero, mozo de cuadra y peón. Y en el fondo existía un huerto que tenía un sector de frutales y el establo y la caballeriza. O sea, un caserón tenía. Luego de años de trabajo y con el Colón y el Congreso aún sin terminar, la pareja regresa a Italia al enterarse que el marido de Luigia había muerto. Entonces ahí se casan y luego vuelven a Buenos Aires. final feliz. Sí, no tanto. El 1 de junio... El 1 de junio de 1902, al volver del trabajo, el arquitecto encuentra a su flamante esposa junto a un mayordomo. No, Luigia, ¿qué haces? Para tipo cogiéndose al mayordomo. Lo encuentran, lo encuentra. Ella lo Una encuentra a ella. situación sospechosa. Sí. Y era un mayordomo que recientemente había sido echado de la casa por su mal desempeño, pero que su mujer defendía para que lo reincorporen. Y porque sí, con ella tenía un desempeño fabuloso. Este no solo estaba en su dormitorio con su esposa, sino que tenía puesta su ropa interior, la del arquitecto. No, Luigia, ¿qué hiciste? Le diste los calzones al mayordomo. Dice que Meano se abalanza sobre el mucamo, Luisa corre... Mucam. Sí. Luisa corre en busca de ayuda, llaman a un policía que se encuentra cerca de la vivienda. Allí es cuando se escuchan 2 disparos. Cuando todos llegan, ven cómo Vittorio agoniza luego de 2 disparos en su cuerpo. Dice algunas palabras en su idioma natal, que no sé por qué digo idioma natal porque era italiano, que como que no logran descifrar mucho lo que dice, pero que dice que pide ser disecado. O sea, inchequeable Vendetta esto. por mi padre, dice. Mientras tanto, el autor del crimen se escapa. Hora más Mientras tarde, nadie lo miraba, se fue caminando para atrás. Tipo, sí. hacia el pastel. Claro. Desapareció como Homero entre los arbustos. Horas más tarde, el mucamo fue encontrado y apresado, y su domicilio, que era cercano al lugar del arquitecto, fue allanado. También declaró la viuda, ya que habían encontrado varias cartas del mucamo hacia ella, y dijo que el hombre la visitaba regularmente, pero que solo era para que lo volvieran a contratar. ¿Y qué hacía en calzones, Luigi, entonces? No, solo me visitaba, pero Luigi tiene los calzones de tu marido. Me visitaba. Visitas sensuales. Mientras los restos de Vittorio fueron llevados al cementerio de Recoleta, donde sería sepultado junto a 2 amigos italianos, en el trayecto el cortejo se detuvo frente al Palacio Legislativo
que el arquitecto no había podido terminar. Como una especie de homenaje, supongo. Pasamos a otra cosa con los mismos personajes, pero aquí el mucamo se llamaba Carlo Pacera y fue declarado culpable y le dieron una pena de 16 años. Una semana después, la viuda recibe unas cartas, pero esta vez no de Carlo, sino de otro ex empleado, que se llamaba Gaspar Pecchio, quien había sido despedido por Vittorio, pero al morir como que vuelve a trabajar en la casa. Ok. Tiempo después los empleados como que empiezan a notar que el comportamiento de y le avisan a la viuda y ella lo despide. El tiempo siguió y las cartas seguían y cada vez eran más extrañas y hasta amenazantes para que lo vuelvan a contratar. Tanta fue la obsesión que tenía este hombre por volver a ingresar que iba casi todos los días y la mucama lo echaba. O sea, una de las empleadas le decía tipo, fuera de aquí. Andate. Sí. Ya te echaron 2 veces. Claro. Luisa sintió miedo y pidió custodia por las apariciones de este hombre y en una ocasión había pedido una carta de recomendación para ingresar a otro lugar. O sea, después de hacer todas esas cosas creepy, le pedí una recomendación. Luisa lo hace, se lo hace llegar, pero a él no le gustó la carta. No es lo suficientemente buena para el tipo de trabajo que yo te di. Así que logra ingresar al dormitorio de la mujer y trata de gatillar 3 veces, pero las balas no salen. Luisa intenta escapar y esta vez la pistola funciona y la lastima en un brazo. Pecchio cree que está muerta, se tira en la cama, se tapa con las cobijas y se dispara. La bala le atravesó el paladar dándole una muerte instantánea. Okay. Cuando llega la policía, entre la ropa del hombre había 2 cartas, una al comisario y otra a un hermano. Nunca sabremos qué dicen esas cartas, pues no encontré data. Pero lo más extraño de todo es que este ex mucamo, al igual que el anterior, también llevaban ropa interior de Vittorio, el esposo de... ¿Qué está pasando con la ropa interior de Vittorio? Capaz era una muy linda ropa interior. Y la mujer la Ojalá regalaba. la hayan lavado, sinceramente, antes de usarla. Pero, ¿qué está pasando acá? El Teatro Colón fue una obra comenzada por Tamburini, como ya habíamos dicho, continuada por Vittorio y finalmente fue finalizada por Jules Dormal. Fue el escenario de innumerables jornadas donde se lucieron diversas óperas, ballets y orquestas, aunque también funcionó como capilla ardiente, que no sé qué quiere decir capilla Es ardiente. una capilla ardiente. No lo sé. Una vez terminadas las obras, tanto el Teatro Colón como el Palacio Legislativo tuvieron incidentes bastante peculiares. Comenzamos con el Teatro Colón. Franco Paolatonio, en 1913, comienza a trabajar como director en el Colón. Fue admirado y respetado por su trabajo por 20 años. El 1 de noviembre de 1934 fue la última vez que pisó ese escenario para luego... Pará, Sí. perdón, te interrumpo porque encontré que es capilla ardiente. Ajá. Es cuando dejan hacer como, tipo, los velorios ahí. Con razón. Capilla Sí. ardiente se refiere a una cámara donde se vela un cadáver o se le tributan honras. Sí. O sea, no es tan gracioso como era en nuestra cabeza. Claro. Bueno, Franco Paolatonio, el 1 de noviembre de 1934, fue la última vez que pisó ese escenario porque luego seguía una gira por Río de Janeiro, donde le tocaría estar al frente de una obra en ese lugar. El 15 de diciembre, durante un ensayo, uno de los violinistas, Marqués Porto, se trabó en una discusión con su colega Alda Colucci. Paolatonio terminó echando al violinista y al parecer había rumores de que el director tenía un romance con la mujer de Porto, con la persona que acababa de echar. El violinista... Todos se engañaban a todos en esta Sí, época. el violinista regresa luego de lo que había pasado para pedirle disculpas, pero al parecer el director es como que simuló que no lo estaba escuchando, entonces Porte saca de entre sus ropas un revólver y dispara varios tiros. En una hirió a una flautista de la compañía y en el otro terminó con la vida de Paolatonio. Su cuerpo fue repatriado a la Argentina y su velatorio se realizó en el Teatro Colón. Por eso es lo que decíamos. En la capilla ardiente. Sí, bueno, esto puede ser, básicamente la historia es medio también una historia de engaños y muertes que tienen que ver con la obra que hizo este señor. Tal vez no pasó en el Teatro Colón, pero sí de gente que tenía que ver con eso. Y Claro. seguimos con el Palacio Legislativo. Era como que los lugares donde había estado él quedaban como con bastante violencia. El Congreso Nacional, se dice, es frecuentado por infinidad de fantasmas. Hay supuestos ruidos de cadenas, de ceniceros que caen, presencias que se hacen notar. Son constantes los rumores que circulan
por los pasillos tanto del palacio como de los edificios anexos. Por ejemplo, una de las versiones dice que un retrato de José Figueroa Alcorta, que es un expresidente de la nación, mueve los ojos al paso de los transeúntes que circulan por esa galería. O sea, vas pasando y él te va mirando desde el cuadro. Pero también hubo un hecho sangriento en la Cámara de Senadores. El 23 de julio de 1935, el senador santafesino Lisandro de la Torre denunció durante una sesión las consecuencias del pacto Roca-Runciman, y los ministros Luis Dujau de Agricultura y Federico Pinedo de Hacienda habían concurrido durante varios días al Congreso para brindar las explicaciones a los legisladores. En un momento de esa jornada, de la Torre se dirige hasta el escritorio donde estaba sentado Dujau, quien, sintiéndose amenazado, lo empujó y lo hizo caer de espaldas. El senador Enzo Bordavegere, también santafesino, se acercó a socorrer a su compañero cuando fue interceptado por un matón a sueldo, Ramón Valdés Cora, quien le disparó 2 tiros en la espalda y 1 en el pecho. Bordavegere fue asistido por varios senadores y luego trasladado al hospital Ramos Mejía, donde 1 hora más tarde fallece. En este caso no hubo romance de por medio, que sepamos. No. Pero parece Y nadie se puso al calzón de nadie. No, que pero sepamos. Sí, como que todas las obras sin terminar de este arquitecto tenían como algo sangriento, o ocurrió algo sangriento luego de todo esto. Así que tengan cuidado la gente que trabaja por ahí. Sí, Porque mi les parte puede preferida pasar. de la historia igual es en la que los empleados se ponían los calzones del jefe. Sí. ¿Por qué? No lo sabremos. Y la mujer quería hacer creer como no me estoy cogiendo al empleado, solo lo tengo en calzones con el calzón de mi marido acá. Pero bueno, ahora vamos a saltar del Teatro Colón al Teatro Maipo. Porque para mi tercera historia misteriosa le voy a traer una de fantasmas en uno de los lugares más bellos que tiene Buenos Aires, que es el Teatro Maipo. Todos los teatros que tienen sus años deben tener fantasmas. El Colón debe estar lleno. Pero hoy voy a hablar de otro teatro, que es el Maipo, como ya les dije. Y Norma Leandro dijo en una entrevista con Diario Popular: este teatro tiene muy buenos fantasmas. Tiene 2 en realidad. Uno pobre se ahorcó y el otro murió quemado en un camarín. Me gusta que el que es pobre es el que se ahorcó y no el que murió quemado en el camarín. Claro, pobres señores los dos. Sí, pero vamos a hablar de estos 2 señores hoy. El primer fantasma de la sala es el de Ambrosio Radizzani. Fue actor, bailarín y autor del tango El Llorón, junto a su cuñado, el compositor y director de orquesta Juan Pacho Maglio. El 6 de septiembre de 1943, en el Teatro Maipo había una función de la revista Apaga Luz Mariposa, Apaga Luz, encabezada por Alberto Anchart y la chilena Elsa del Campillo. 2 minutos antes de terminar la función, mientras los protagonistas estaban en escena, se cayó una de las luces, provocando que estallara la campanita que contenía. El chispazo inicial prendió fuego las telas del decorado y el incendio se propagaba rápidamente. El elenco corrió rápidamente para ponerse a salvo de las llamas mientras Anchart se dedicaba a tranquilizar al público. Por suerte, al ser un día hábil, la función no estaba agotada y el teatro estaba dentro de todo con poca gente y enseguida pudieron desalojar la platea. Sin embargo, no todos tuvieron la misma suerte. El incendio se expandió muy rápido, especialmente por la escenografía, haciendo que 2 maquinistas de parrilla, Graciano Berger y Pedro Ariente, no alcanzaran a bajar de sus puestos y murieran calcinados. Lo mismo le pasó a Ambrosio Radizzani, que se encontraba cambiándose la ropa en el tercer piso de camarines justo al lado del incendio. La actriz Mecha Ortiz ofreció una función de la obra en la que estaba a beneficio de las familias de los fallecidos en el incendio. Luego, un poco más de 1 mes y medio después, el 29 de octubre, el Maipo reabrió sus puertas con el estreno de Pucha, qué lindas son las noches oscuras, y volvieron las oscuras golondrinas. Y desde ahí el fantasma de Radizzani se quedó para siempre en el Maipo. Se dice que cuando aparece se apagan solas las luces de los pasillos. Yo le tengo cariño, contó Norma Leandro. Como siempre soy la primera en llegar, pongo música, siento que por los camarines no estoy sola. Y no, sola no está porque también hay otro fantasma más. El del chileno Luis Efraín Cáceres, un hombre muy trabajador que pasaba casi todo el día en el teatro, como encargado de la sala de maquinistas y pasaba muy poco tiempo en la pensión donde vivía. Un día en 1985, Luis fue a hacerse un chequeo. No se sentía muy bien. Cuando volvió al teatro estaba medio bajoneado y le dijo a un compañero que no había tenido buenas noticias de parte del médico. Durante las semanas siguientes nadie notó nada distinto en él. Luis siguió llegando temprano, realizando sus tareas con la misma pasión de siempre. Pero el 4 de mayo de 1985 cambió su rutina. Se puso una elegante corbata con su traje de trabajo, subió al primer piso, saludó al personal de administración, se fue al escenario, dejó todo listo para la función de La Mujer del Año con Susana Jiménez. Y a las 6 de la tarde agarró una cuerda, armó un nudo y con esa misma soga se colgó de una viga de hierro en el techo de su querido Teatro Maipo. Si quieren podemos entrar en detalles un poco más escabrosos y dicen que el cuerpo quedó colgado por 2 o 3 funciones, pero no lo puedo confirmar ni desmentir. ¡Qué horror! Pero se las tiro.
Quiero creer que eran 2 o 3 funciones que pasaban el mismo día. En la visita del médico que les conté antes, a Cáceres le habían diagnosticado un cáncer terminal y el hombre prefirió irse de esta manera bajo sus propios términos en un lugar que amaba antes de dejar que una enfermedad se lo lleve. Igual same, yo creo que también pasaría tipo la eternidad en un teatro si fuera como el señor. Así que nada, acá en el texto te puse que si yo me muero, digas que tiren mis cenizas por los teatros, tipo todos los teatros de la calle Corrientes. Como hizo John Rivers con su tío cuando lo tiró por Beverly Hills. Sí. Que alguien se le enojó y ella gritó. Porque fue a tirar a la casa de la de... Ay, la mamá de Liza Minnelli. Sí, la que hiciste en De Judy- capítulo, que de creo Judy que lo Garland. contamos. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya sabes qué hacer con mi cuerpo si me muero antes que vos. Sí, y yo voy a morir antes seguramente. Yo lo que sí voy a pedir No es sabemos. que quiero que mis cenizas queden ahí junto con toda la de la otra gente. No quiero que nadie las toque. Me queman y se van. Ok. ¿Nadie va a buscar tus cenizas? No, no quiero que nadie las tire en ningún lado. No me gusta el agua. Y... Mentira, sí Bueno. me gusta el agua, pero no quiero que me tiren en el Las agua. voy a tirar en un corsódromo. Norma Leandro también habló de Cáceres y dijo: pensamos que Cáceres es el que más visita el escenario. Nosotros lo hemos podido comprobar. Hay funciones a las que viene, y son las que mejor salen. Mira, No lo he visto nunca, pero oírlo caminar sí, de un lado para el otro. Por ejemplo, en ciertas escenas de Masterclass, él aparecía al comienzo de la obra. La puerta del centro era por la que yo salía. Había siempre un maquinista que la abría al ponerse la luz del escenario y empezaba a caminar Cáceres, lo escuchábamos. El muchacho se moría de miedo, pero llegué a convencer de que Cáceres ya venía hace tiempo, que no tuviera miedo, que no pasaba nada malo. Amo a Norma Leandro, Sí, tipo medium del Teatro Maipo. sí, sí, sí. La actriz Lucía Gandolfo, que también era parte del elenco de Masterclass, contó: si alguna vez nos inquietábamos, Norma nos decía que era amigo, que no había que temerle. En más de una ocasión hubo ruidos extraños en el escenario que no provenían de nada conocido ni explicable, como que vibraba una barra de luces, o como si alguien golpeara con algo metálico. Sin embargo, no había nadie en la parrilla, una zona inaccesible durante el transcurso de la función. El músico Santiago Rosso contó: a los nuevos en la sala les advierten siempre sobre Cáceres. Nadie duda de su existencia y todos hablan de él como un personaje conocido, aunque con muchísimo respeto y algunos con un poco de miedo. Una noche normal, sin tormenta, ni viento, ni nada, me sentí molesto durante el primer acto por un insistente ruido que provenía de la altura de la parrilla. Desconocía el origen y la causa. Un ruido seco, como si fueran golpes. En el entreacto, cuando bajé a los camarines, me crucé con Norma, exultante de alegría. Estaba feliz de que finalmente Cáceres se había manifestado y había venido. Eso era un buen augurio. Me estaba preocupando, dijo Norma. Ya llevamos muchas funciones y no aparecía. Pensé que estaba enojado conmigo. La amo. Marcelo Gómez, el tenor de la obra, también tuvo una experiencia paranormal en sus primeros días en el teatro. Durante las pausas en los ensayos aprovechaba para ir a fumar a una terraza ubicada cerca del piso de estos técnicos, a la altura de la parrilla de luces del escenario. Un día, mientras volvía de su trabajo, le encontró un empleado de la sala que se había encontrado en la terraza a un técnico que no conocía, pero que de todos modos lo había saludado. Su compañero le puso una cara medio rari y más tarde se enteró que que esa terraza estaba a metros del lugar donde se ahorcó Cáceres. Ah, o sea, se les aparece porque sí. Parece que sí. Pero Sí, es sí. bueno. Es bueno, sí. Norma Leandro lo ama. Sí. Incluso Lino Patalano, actual propietario del Maipo, no sé si es el dueño igual todavía, porque en un momento había escuchado que lo iban a vender, pero bueno, fue aunque sea dueño del teatro, no sé Sí. si es en la actualidad, pero fue. Jura que Cáceres maneja también el ascensor de la sala a veces. Ah, Él dice que los fantasmas de su teatro no son malos y que al contrario, traen buena suerte en las funciones. muy bien. Igual a mí me hace reír que, o sea, se murieron 2 personas más en el primer incendio y nadie los reconoce como fantasmas. Todos quieren a Cáceres. Todos quieren a Cáceres, pero bueno, sea lo que sea, pasar la eternidad viendo obras de teatro gratis me parece un planazo, sinceramente. Sí. Y más en el Maipo que siempre son buenas las que Y además en el Maipo, sí, sí. Mentira, no siempre, una vez nos dormimos. Y yo pegué un latigazo con la cabeza y casi me desnuco. Que vos te tentaste porque yo me dormí, pegué el latigazo y me rompí el cuello. Bueno, yo voy a seguir con un palacio encantado que se encuentra en las calles José Hernández y Luis María Campos en el barrio de Belgrano. Ok. Todos los vecinos lo llamaban como el Castillo de los Leones debido a las 2 figuras felinas de terracota que custodiaban la escalera del ingreso a la mansión. Esa manía que tenían de poner bichos en las entradas de o gárgolas o cosas, pero bueno. También le decían el Palacio Encantado o el Palacio de los Fantasmas. El lugar era de 2 plantas de estilo medieval de la década de 1890 y fue mandado a construir por Juan Diato, fundador de la Caja Nacional de Pensiones Italianas en el país. La mansión tenía grandes torres ornamentadas con enormes medallones donde se lucían las barbas y los cascos de los feroces
codotieros italianos en la Edad Media. Pero en su interior el diseño decían que era como si lo hubiera diseñado una persona borracha. Tenía enormes salones que los interrumpía, por ejemplo, un cuarto de baño. La sala de baile tenía su terminación en punta. Los dormitorios eran triangulares o circulares y los corredores como que tenían curvas. O sea, era básicamente, no sé, una casa del terror. Por su parte, el dueño del palacio se decía que tenía a todos asombrados. Construía edificios en tamaño récord, los diseñaba y luego se levantaban en poco tiempo. Pronto se supo que no era más que un estafador y que había estafado a un montón de personas. Y entonces allí es cuando el hombre se fuga a su tierra natal como polizón. Ujú. Las propiedades, sí, las propiedades entonces fueron subastadas y el castillo de los leones, o el castillo de los fantasmas, fue comprado por Teófilo Lacroze, dueño en ese momento de compañías ferroviarias que había heredado de su padre Federico Lacroze, quien ahora es una calle, que pasa cerca de... ¿Quién se convirtió en calle? El quien señor. se convirtió en calle. Se volvió piedra, se acostó y se volvió calle. Pero la familia de Teofilio, antes no sé cómo dije el nombre, lo habré dicho mal, Teófilo dije, pero creo que es Teofilio, no sé. Bueno, el señor Lacroze no pudo disfrutar mucho de la mansión y al poco tiempo de habitarla la abandonaron sin dar explicaciones. O sea, desocuparon las habitaciones, mandaron a cerrar con llaves los portones y tapiaron la única entrada del edificio, que era sobre la calle José Hernández. Permaneció vacía durante mucho tiempo y entonces fue allí cuando comenzaron a surgir diferentes leyendas en el barrio. Los rumores no eran solo por el aspecto o la ubicación del palacio, sino porque el señor Lacroze había tenido como muchas ofertas para vender la casa, pero siempre se negó y decía: la casa no se vende ni se alquila. Le respondía a cada uno que preguntaba por ella. Un estanciero santafesino, teniendo en cuenta todo lo que se hablaba de la casa, dijo: la compro igual, con fantasma y espíritu, no me importa, quiero tener ese palacio. Pero no logró su cometido porque Lacroze le dijo: no, mi ciela. Se cuenta que en 1920 un sereno encargado de cuidar la mansión, a la mañana siguiente de haber ingresado, el pelo comenzó a ponérsele blanco sin razón alguna y a las 2 semanas lo encontraron muerto de un ataque al corazón. Ok. Había rumores de que por la medianoche se escuchaban cadenas que se arrastran, y esto creo que tiene que ver con, ya en otro lado también se había escuchado cadenas, tiene que ver con la muerte. Había escuchado una historia que era algo así, que es una persona que va arrastrando una cadena y que yo no sé si es como la personificación de la muerte o tiene algo que ver con eso, no lo sé, pero escuché en varias historias de esto, que lo que se Pero escucha tiene siempre que ver. son eso. Sí. También se escuchaban chistidos y alguien juraba haber visto a un hombre en bicicleta que recorría los jardines todas las noches. ¿Por qué andaba en bicicleta? No lo sé. Pero bueno. No sé, capaz le gustaba mucho andar en bicicleta. Sí, en un lugar embrujado. Una historia también cuenta que 2 jóvenes amigos hacen una apuesta que pasarían una noche en alguna de las habitaciones del palacio para poner a prueba o desafiar al fantasma o lo que sea que había en la mansión. Mala idea. Logran ingresar y se adentran a la mansión. Al otro día el resto de los amigos lo esperaban porque habían quedado que tenían que salir en cierto horario. Como estos no salen, se preocupan y van a buscarlos. Entonces ahí se dan cuenta que uno de los jóvenes estaba muerto y el otro daba vueltas por los corredores del pasillo como si se hubiera vuelto loco. Eran tantos los comentarios que la persona que estaba a cargo, la casera del lugar, no vivía dentro de la mansión, vivía a una cuadra porque tenía miedo de lo que le había pasado a otro sereno que había estado en la mansión, y había contado cómo vio unas sombras humanas que recorrían el lugar corriendo y agitando sus brazos. Él, asustado, comenzó a disparar contra los supuestos fantasmas, pero en un momento uno de los fantasmas cae al suelo herido. Cuando llega la policía se dan cuenta que no era un fantasma, sino una persona, que era parte... Me gusta que tuvieron que esperar a la policía. Sí. Como para constatar que efectivamente... Y yo persona, no sé, sí. yo no sé si me acerco, igual. Pero si es un fantasma y de repente cae seco, es como, uy, capaz no era fantasma. Bueno, ¿Vas pero a ver? no sé, yo no me acerco. Bueno, esta persona era parte de un grupo espiritista que había entrado sin permiso al lugar y bueno, se llevó una herida. No dice nada si murió o no, me parece que solo lo hirió, pero bueno, igual, terrible. Lacroze, ¿por qué se había ido? Había investigado
algo y, y pudo saber, y supongo que por eso se fueron sin dar explicaciones. Antes de irse de la mansión, Lacroze supo que en 1870, cuando todo era un descampado, vivía en el lugar, o sea, en un rancho, un mendigo al que todos llamaban el brujo. El hombre se había casado por la fuerza con una joven campesina muy bonita, quien le tenía mucho miedo a este tipo, y una noche los vecinos se despertaron sobresaltados por los lamentos de la mujer. El rancho del brujo ardía en medio de unas llamaradas verdes. La joven mujer del mendigo lloraba en medio del incendio, y algunos hombres se acercaron para intentar combatir el fuego, pero a medida que se acercaban a la precaria vivienda, las llamas desaparecían misteriosamente. Cuando llegaron a la casucha, que no quedaban rastros del siniestro, y el incendio verde había sido toda una ilusión. La mujer tampoco estaba. La luna iluminaba el campo y las entonces cercanas aguas del río de la Plata. El rancho aparentaba estar en paz, sin embargo no era así. Cuando los hombres, confundidos y tratando de entender, al fin se retiraron, encontraron junto a la tranquera el cadáver de la joven con un puñal clavado en el corazón. El brujo había desaparecido y jamás se supo de él. Desde las ruinas del ranchito, con el tiempo, comenzaron a escucharse llantos y lamentos, y dicen que ni los perros, poseedores de un sexto sentido, quieren echarse a dormir en ese lugar. Los años pasaron y ahí se levantó primero una pulpería, luego un cuartel militar, hasta que más tarde llegó Diato y construyó su exótico castillo. Luego de haber sido testigo de hechos inexplicables en el que se ocurrían dentro del hogar, Lacroze descubrió la historia oculta detrás del palacio encantado. Fue por eso que se negó rotundamente a venderlo, y durante toda su vida como que no lo quiso vender y tampoco quiso vivir ahí, y se sentía responsable de lo que le pudiera ocurrir a alguien que ocupara la propiedad. Pero luego de su muerte en 1941, sus hijos pusieron a la venta la antigua mansión. Tras la venta fue demolida y hoy se levantaron allí 2 torres de departamentos. Las leyendas y las historias de fantasmas desaparecieron con ellos. Bueno, para mi última historia del día van a quedar a un lado de los fantasmas, y les voy a contar una historia de True Crime que es súper cortita, pero ¡mua! Chef's kiss, hermosa. Voy a cerrar con Emilia, la cocinera de San Cristóbal. Emilia Basil, o la turca, como solían decirle, nació en Beirut, Líbano, y había emigrado a Argentina buscando un futuro mejor. Cuando tuvo la oportunidad de ser su propia jefa, decidió abrir un restaurante y le puso de nombre Yamil, o Yamile, no sé cómo se pronuncia, que significa mujer bella, graciosa en árabe. Debe ser Yamile, no sé, perdón si lo estoy pronunciando mal. Hasta ese momento, Emilia había vivido en una pensión, donde la dueña le consiguió un trabajo. Aunque no era nada fácil, tenía que levantarse muy temprano para ir a un frigorífico y ahí descuartizar medias reses. Trabajó ahí por años, hasta que pudo juntar el dinero suficiente para poder tener su propio negocio. Para el momento que lo logró, ya estaba casada con Felipe Coronel Rueda y tenían 3 hijas. Por otro lado, José Petriela, también inmigrante, había podido crecer económicamente en Argentina. Era plomero, ganaba bien y había invertido en bienes raíces. El Tano, como lo llamaban, a comienzos de la década del 70 aceptó la propuesta de Emilia para venderle una de sus propiedades, una parte del monto acordado en efectivo y el resto en cuotas. Así la turca tuvo el restaurante Yamile, en la avenida Garay al 2201, en el barrio porteño de San Cristóbal. Pero Petriela se quedaría en una piecita del fondo del lugar hasta que la mujer le pagara la totalidad de la deuda. El negocio iba bien, tenían una buena clientela, facturaba bastante, pero no lo suficiente como para poder levantar rápido la hipoteca. Felipe, el marido de Emilia, todas las mañanas se iba poco después de las 4. Salía de la casa para ir a trabajar en una fábrica. Petriela salía más tarde, pero cada vez necesitaba menos trabajar como plomero. Si bien era requerido porque tenía fama de bueno en su oficio, no tenía problemas económicos y para 1973 ya era un hombre de 60 años y no tenía ganas de trabajar. Emilia tenía 58 años, no ocultaba las canas, usaba anteojos para la miopía y vestía casi siempre vestidos largos. No era una mujer hegemónica, digamos, pero a Petriela le gustaba y la acosaba cada vez que su esposo se iba a trabajar. Me imaginé. Ella aguantaba, dejaba pasar la ofensa porque no tenía alternativa. Si el viejo quería, podía ejecutar la hipoteca y la mujer no tendría casa, ni negocio, ni nada. Quedaría en la calle con su marido y sus 3 hijas. Un día la mujer no aguantó más. En la madrugada del 24 de marzo de 1973, un sábado, a las 4:15, Emilia le abrió la puerta a su marido para que saliera a trabajar. Ella a esa hora comenzaba a preparar la comida para el mediodía. Una vez más, José salió de su habitación y le encaró. Emilia primero lo empujó, pero el hombre seguía, la manoseaba. Ella caminó tranquila hasta el living de la casa, detrás del restaurante, tratando de no hacer ruido porque sus hijas dormían. El Tano la seguía y la tocaba, estaba fuera de sí. No se dio cuenta
hasta que sintió la presión, que la mujer le había hecho un lazo en el cuello con una piola de nylon. Ella apretó con una fuerza brutal. Acordémonos que ella trabajaba, tipo levantaba Sí, sí, sí. las medias reses, se las ponía al hombro y después iba y las descuartizaba. Ella apretó con una fuerza brutal. El plomero comenzó a desvanecerse y se cayó. Emilia seguía presionando. Una vez muerto, metió el cadáver en un gran cajón de madera y lo tapó con cajones de frutas y bolsas de arpillera. Ahí lo dejó hasta la madrugada siguiente. Ella ese día trabajó como siempre. Cocinó y atendió a los clientes que llegaban a almorzar abundante y barato. A las 2 de la madrugada del domingo, Emilia se levantó para comenzar sus días. Pero además de cocinar para los clientes, descuartizó el cadáver de Petriela y comenzó a hervir en ollas los trozos del cuerpo. Lo hizo una y otra vez para hacer desaparecer los restos. Algunos por entonces dijeron que la carne humana la mezcló con carne de vaca para hacer empanadas, pero eso nunca se pudo probar. Uno de los hermanos de Petriela lo fue a buscar, pero no lo encontró. Pasaron 3 días y el hombre hizo la denuncia en la comisaría 18 de la Policía Federal. En el restaurante Yamile todos decían que hacía días que no lo veían, que había salido a trabajar y no había vuelto. Pero fue el miércoles 18 de la mañana cuando una vecina vio un cajón de manzanas lleno de hojas de verdura podridas, desde donde emanaba un olor nauseabundo. Los recolectores de basura no habían pasado la noche anterior. Esa mujer se lo comentó a una de las hijas de Emilia, quien se lo comentó a su madre. La turca le dijo, no lo toques, llama a la policía. Para ese momento, otro vecino había corrido las verduras podridas con un palo y había descubierto restos de un torso humano. Fue cuestión de horas antes de que se allanara la casa de Emilia. En la comisaría 18 solo tenían la denuncia por la desaparición de Petriela. En el rastrillaje se encontraron más restos, entre ellos el cráneo hervido del hombre, que había sido envuelto con hojas de diarios viejos. La mujer confesó ese mismo día que fue detenida. Mi marido y mis hijas no tuvieron nada que ver, no sabían nada, fui sola, declaró ante el juez de instrucción Juan Carlos Liporache. En la declaración, además, aseguró, lo hice y lo volvería a hacer 1 y 1000 veces. El juez Jorge Solano la condenó a 10 años de prisión. Emilia Basil salió con libertad condicional en noviembre de 1979. Vecinos contaron que la mujer pasó por el restaurante, que ya no existía, y estuvo mirando la casona por algunos minutos. Un vecino la saludó y le preguntó cómo estaba. Ella solo le respondió, ¿y a usted qué le importa? A partir de ese momento no se sabe nada más de ella. Todo. Una regia. Sí, sí, sí. Aparte es tipo, ¿qué te importa? ¿Viste? ¿Qué te importa? Te voy a hacer empanada. Sí. Bueno, esa fue mi última historia del día de hoy. Bueno, yo voy a terminar con la siguiente historia. La conocí como contándose en diferentes partes del mundo también. O sea, no sé si es autóctona del país porque la escuché en varias veces, incluso en películas. Pero es una historia que me gusta un montón, es una leyenda urbana. No porque sea porque sea linda o nada por el estilo, pero me parece que es lo peor que te puede pasar. Bueno, hay cosas peores, pero esta como que me da miedo. Así que todo comenzó cuando en una familia la hija de la pareja no paraba de tener pesadillas. Gritaba en medio de la noche y sus ojos parecían desorbitados y la niña insistía en que había algo en la habitación que la buscaba en las sombras. Sus padres revolvieron el cuarto pero no había nada y además no podían calmar a la niña. Todas las noches volvían los gritos. Llevaron a la niña a los mejores médicos, hicieron varios tratamientos y terapias, pero nada daba resultado. Sus padres estaban desesperados, temían hasta volverse locos. Y ahí es cuando prueban con mediums y otro tipo de medicinas alternativas, pero ni siquiera las energías ni los rituales cambiaban a la pequeña. Ella repetía que algo había debajo de su cama cuando se iba a dormir. Un amigo de la familia les aconsejó que compraran un perro, que son muy leales y le dan o como que dan la vida por su amo y los suyos. Si algo molesta en realidad a la nena, o sea, si es real lo que la nena dice, el perro la va a defender. Si es otra cosa, dicen que los animales tienen un sexto sentido y también la va a proteger. Bueno, así que compraron un cachorro. El perrito llegó a la casa, la nena estaba súper feliz. Le acompañaba sol y sombra. Y tenían una especie de pacto, que era que cuando la niña sentía mucho miedo, bajaba la mano de la cama y ahí el perro corría a lamerle las manos y ella se tranquilizaba y podía dormir. A partir de ese momento, las pesadillas y los gritos cesaron y el perro había cambiado la vida de la niña, pero más adelante los padres se fueron a una fiesta. Como era solo para adultos, la niña se quedó en la casa al cuidado de la mascota. O sea, porque igual entiendo que la mascota te pueda ayudar, pero tiene que haber un adulto responsable. Pero bueno, no importa, no juzgaremos a estos padres. Esa noche, antes de que sus padres lleguen, se largó a llover muy fuerte y el viento, los relámpagos, etcétera, asustaron a la nena y volvió a sentir como esa presencia extraña que la acechaba. Entonces, como siempre lo hacía, bajaba la mano y ahí estaba su perro lamiéndole los dedos para tranquilizarla. Al otro día la niña se despertó muy tranquila, la tormenta había pasado y el sol entraba por su ventana. Bajó de la cama y al apoyar sus pies en la alfombra sintió como algo pegajoso. Cuando pudo incorporarse mejor, vio a su perro degollado junto a la alfombra. La niña gritó desesperada. En el espejo de su dormitorio había algo escrito con sangre. No solo los perros lamen las manos. ¡No! ¡Ew!
Pobre perro, che. Sí. Y nunca sabemos qué era lo que... Qué ¿Quién asco, estaba? señor, no vayan lamiendo manos. Menos ahora. Menos ahora, COVID, señor. Pero bueno, es una leyenda urbana que me gusta mucho porque... Pobre perro. Pero sí, había algo en la casa que acechaba a la niña. Y que la mía. Sí, asco. Pero bueno, este fue el final de la historia. Y también el final del capítulo. Sí, 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 sí. Terminamos el capítulo con lamidas de manos. Y bueno, nada, esperemos que les haya gustado el capítulo. Nos encontramos la semana que viene con la parte 2 de este capítulo, en el que van a seguir las historias de fantasmas, leyendas urbanas y crímenes. Así que nada, como les decimos siempre, nos pueden encontrar en todas las plataformas en las que se escuchen podcasts. Si se escuchan podcasts en una plataforma, ahí estaremos nosotros. Nos pueden encontrar en YouTube como La Muerte Nos Sienta Bien. Vayan, suscríbanse a nuestro canal, denle like a algún video, comenten, no sé, activen la campanita, lo que sea, que nos reayuda. Y si quieren ver fotos de los capítulos relacionadas a los capítulos, pueden hacerlo. ¿En dónde, Gaby? En Instagram, en @lamuertenossientabién, o si nos quieren enviar algún mensaje o algo, también por mail a lamuertenossientabien@gmail.com. Bueno, eso, que tengan una muy buena semana. Nos encontramos el sábado que viene. Adiós. Adiós. Yes, and what can I do for you?